Ella lee las palabras de Dios Todopoderoso en Internet y está encantada de descubrir que esta es la voz de Dios y que Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús. Sin embargo, su familia escucha las falacias del pastor y trata de forzarla a renunciar al camino verdadero con todo tipo de impedimentos. Con dolor, lucha consigo misma, ora y busca. Al final, ¿qué es lo que ella elige? En marzo de 2018, unos parientes me predicaron el Evangelio de Dios Todopoderoso de los últimos días y me invitaron a una reunión virtual. Con la lectura de la palabra de Dios Todopoderoso aprendí que Él realiza la obra del juicio basándose en la obra de redención del Señor Jesús, y que ha venido a purificar por completo a la gente, a librarla de pecado y llevarla al reino de Dios. Aunque desde antes creía en el Señor y participaba en los servicios de la iglesia, vivía en un círculo de pecado y confesión. No sabía practicar la palabra del Señor. Vivía con dolor. Ahora por fin había hallado una manera de purificarme de corrupción, por lo que estaba muy contenta y segura de que Dios Todopoderoso era la segunda venida del Señor Jesús. Amén. Gracias a Dios. Empecé a asistir a reuniones virtuales con hermanos y hermanas de la Iglesia de Dios Todopoderoso y le contaba a mi madre sobre la luz que recibía en ellas. Según ella, lo que le contaba era útil y le interesaban los sermones que yo oía en Internet. Así que la invité a asistir a las reuniones virtuales conmigo. Inesperadamente, dejó de escucharlos y luego trató de impedirme creer en Dios Todopoderoso. Un día, mi madre me preguntó, ¿lo que enseñaron en la reunión era un sermón del relámpago oriental? Ante la repentina pregunta de mi madre, al principio no supe cómo responder. Pensé, mi madre siempre escucha al pastor. Si me pregunta esto, ¿la engañaron los rumores del pastor de condena al relámpago oriental? Mientras lo pensaba, en cuanto acabé de hablar, ella me habló con tono acusador. Piensa en lo que dice la Biblia. Entonces, si alguno os dice, mirad aquí está el Cristo, o allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar de ser posible aún a los escogidos. El pastor citaba estos versículos muchas veces. En los últimos días aparecerán muchos falsos cristos. Como en el relámpago oriental, que dan testimonio de que el Señor Jesús ha vuelto encarnado. Eso tiene que ser falso. El pastor nos dijo que no lo creyéramos y que jamás escucháramos sus sermones. Ya deja de escuchar esos sermones. ¿Eso significan las palabras del Señor? El Señor Jesús lo dijo para que supieran discernir a los falsos cristos. Jamás afirmó que fuera falsa la prédica del regreso del Señor encarnado. Eso es. Profetizó su regreso muchas veces y nos dijo que estuviéramos atentos para recibirlo. Pero, según el pastor, la venida del Señor es falsa. ¿Eso no es negar las palabras del Señor y condenar su regreso? ¿Eso no es impedir que la gente lo reciba? Correcto. Me enojé cuando oí a mi madre decir lo que dijo. El pastor no había oído las palabras de Dios Todopoderoso ni estudiado su obra en los últimos días. ¿Cómo podía condenar tan fácilmente el regreso del Señor? Ni mi madre había leído las palabras de Dios Todopoderoso. ¿Cómo podía limitarse a secundar la afirmación del pastor sin cuestionarla? Eso es. Muchos creyentes han leído las palabras de Dios Todopoderoso y las han reconocido como la voz de Dios. Tras leer las palabras de Dios Todopoderoso, yo también percibí su autoridad y poder. Tienen el mismo origen que las palabras del Señor Jesús y son la voz del propio Dios. Amén. Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús. ¿Cómo podían afirmar que era un falso Cristo? Eso es. El hermano Shen de la Iglesia de Dios Todopoderoso me había enseñado este aspecto de la verdad y me leyó unas palabras de Dios. Aquel que es Dios encarnado poseerá la esencia de Dios, y aquel que es Dios encarnado tendrá la expresión de Dios. Puesto que Dios se hace carne, Él traerá la obra que pretende llevar a cabo. Y puesto que se hace carne, expresará lo que Él es. Será, asimismo,
capaz de traer la verdad al hombre, de concederle la vida y de señalarle el camino. La carne que no contiene la esencia de Dios definitivamente no es el Dios encarnado. De esto no hay ninguna duda. Si el hombre pretende investigar si es la carne encarnada de Dios, debe determinarlo a partir del carácter y de las palabras que él expresa. Es decir, para determinar si es la carne encarnada de Dios, si es el camino verdadero, la persona debe discernir basándose en su esencia, y así, para determinar si se trata de la carne de Dios encarnado, la clave yace en su esencia, su obra, sus declaraciones, su carácter y muchos otros aspectos. En lugar de fijarse en su apariencia externa, analizar solo su apariencia y pasar por alto su esencia, muestra que el hombre es ignorante. Si alguien apareciera ahora, capaz de exhibir señales y maravillas, expulsar demonios, sanar a los enfermos y hacer milagros, y si declarase ser Jesús que ha venido, sería una falsificación producida por espíritus malignos que imitan a Jesús. Recuerda esto, Dios no repite la misma obra. La etapa de la obra de Jesús ya ha sido completada, y Dios nunca más la acometerá. La obra de Dios es irreconciliable con las nociones del hombre. El Antiguo Testamento predijo la venida del Mesías, y entonces Jesús vino. Por eso sería erróneo que viniera otro Mesías de nuevo. Jesús ya ha venido una vez, y sería incorrecto que viniera de nuevo en esta ocasión. Hay un nombre para cada era, y cada nombre contiene una caracterización de esa era. En las nociones del hombre, Dios siempre debe hacer milagros, sanar a los enfermos y echar fuera demonios y siempre ser como Jesús. Pero esta vez, Dios no es así en absoluto. Si en los últimos días Dios siguiera haciendo milagros y expulsando demonios, si hiciera lo mismo que Jesús, entonces Dios estaría repitiendo la misma obra. Y la obra de Jesús no tendría importancia ni valor. Así, Dios realiza una etapa de la obra en cada era. Los espíritus malignos pronto imitan cada etapa completada de su obra. Y cuando Satanás le pisa los talones a Dios, Dios cambia su método. Cuando Dios completa una etapa de la obra, los espíritus malignos la imitan. Debéis tener claro esto. Amén. 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 La palabra de Dios explica los principios para discernir al Cristo verdadero y las características de los falsos cristos. Sí. El hermano Chen también me habló de la palabra de Dios. Al discernir al Cristo verdadero de los falsos, debemos observar si es capaz de expresar la verdad, el carácter de Dios y todo cuanto Dios tiene y es, y de realizar la obra de salvación de la humanidad. Este es el principio más crucial y fundamental. Así es. Solo Cristo puede expresar la verdad. Y alguien que no sea capaz de expresarla, desde luego, no es Cristo. Amén. Sí. Los falsos cristos no poseen la esencia de Dios ni pueden expresar la verdad. Solo saben imitar al Señor Jesús y mostrar señales y prodigios sencillos para engañar a los que carecen de discernimiento. Cierto. Por tanto, si alguien afirma ser la venida de Cristo, pero no sabe expresar la verdad, sino solo mostrar señales y prodigios, es un espíritu maligno imitador y un falso Cristo, venido para engañar a la gente. Exacto. Solo Cristo es la verdad, el camino y la vida, y solo Él puede expresar la verdad y salvar a la humanidad. Amén. El Señor Jesús expresó muchas verdades cuando apareció y obró. Otorgó a la gente el camino del arrepentimiento, la redimió, inició la era de la gracia y concluyó la era de la ley. Por eso, todos podemos reconocer que el Señor Jesús era Dios encarnado, Cristo. Amén. Amén. En los últimos días, Dios Todopoderoso viene a expresar la verdad necesaria para salvar a la humanidad corrupta. Las palabras de Dios Todopoderoso tienen autoridad y poder, y revelan el carácter de Dios y todo cuanto Dios tiene y es. Él abre el rollo, abre los 7 sellos, desvela los misterios de la Biblia, concluye la era de la gracia, inicia la era del reino, y realiza la obra del juicio para salvar a la humanidad. Las palabras y la obra de Dios Todopoderoso demuestran que Él es Dios encarnado, la aparición de Cristo en los últimos días. Amén. Amén.
Al recordarlo, se me iluminó el corazón. Le dije a mi madre, ¿por qué crees tanto en las palabras del pastor? Dado que creemos en el Señor, hay que escuchar sus palabras. Como afirmó el Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz. Las palabras de Dios Todopoderoso enseñan claramente la verdad del Cristo verdadero y de los falsos. Cristo es Dios encarnado como el Hijo del Hombre. Como Cristo es el propio Dios, puede expresar la verdad y obrar para salvar a la gente. Los falsos cristos son personas corruptas, imitaciones, que no pueden expresar la verdad ni salvar a la humanidad, y que muestran señales y prodigios para engañar a la gente. Eso es. En los últimos días viene Dios Todopoderoso a realizar la obra de juicio, a expresar la verdad y salvar a la gente. Si leemos sus palabras, podemos discernir al Cristo verdadero de los falsos, oír la voz de Dios y recibir el regreso del Señor. Ujú. Sí. Antes de que pudiera acabar, mi madre dejó de escucharme. Quería leerle las palabras de Dios Todopoderoso, pero se marchó enojada. Tras enterarse, mis hermanos me comentaron que mi madre se había dejado engañar por el pastor y que no discernía al Cristo verdadero de los falsos, por lo que malinterpretaba la obra de Dios. Sí. También me dijeron que le enseñara más la verdad y que corrigiera con amor sus nociones y su confusión. Ujú. Después, tuve la ocasión de enseñarle a discernir al Cristo verdadero de los falsos. Al oír lo que le dije, le pareció que estaba en línea con la Biblia. Ya no se oponía tanto a que me reuniera por internet. Y afirmó querer leer las palabras de Dios Todopoderoso. Gracias a a Dios. Dios. Eso me alegró mucho. Así que le descargué la aplicación de la Iglesia de Dios Todopoderoso y le pedí que fuera a una reunión. Sin embargo, antes de la reunión, vio unos rumores publicados en internet por el pastor y comenzó a obstaculizarme de nuevo. Un día, cuando yo estaba en el trabajo, mi madre me envió una captura de pantalla de un video de unos pastores religiosos que blasfemaban contra la iglesia y me pidió que lo mirara. Me enojé mucho al mirar la captura de pantalla. ¿Por qué no tenían estos pastores religiosos el menor temor de Dios? Difundían mentiras para condenar la obra de Dios de los últimos días e impedían que estudiáramos el camino verdadero. ¡Qué malvados! Exacto. No lo entendía. Como líderes religiosos, los pastores son gente que sirve a Dios en la iglesia. Porque al regreso del Señor Jesús no lo reciben, sino que se resisten de esta forma a ello. Oré a Dios en mi búsqueda. Tras orar, recordé la frase «El camino verdadero es perseguido desde la antigüedad». Me percaté de que, en la era de la gracia, cuando vino el Señor Jesús, Él también fue sometido a la persecución y condena de los sumos sacerdotes, los escribas y los fariseos de la religión judía. Ellos eran los que explicaban las Escrituras y servían a Dios en las sinagogas. Cierto. Mientras lo recordaba, leí un pasaje de las palabras de Dios. Miremos una lectura en video de la palabra de Dios. De acuerdo. Dios Todopoderoso dice: ¿deseáis conocer la raíz de la oposición de los fariseos a Jesús? ¿Deseáis conocer la esencia de los fariseos? Estaban llenos de fantasías sobre el Mesías. Aún más, solo creían en su venida, pero no buscaban la verdad de la vida. Por tanto, incluso hoy siguen esperándole, porque no tienen conocimiento del camino de la vida, ni saben cuál es el camino de la verdad. Decidme, ¿cómo podrían obtener la bendición de Dios tales personas insensatas, tosudas e ignorantes? ¿Cómo podrían contemplar al Mesías? Se opusieron a Jesús porque no conocían la dirección de la obra del Espíritu Santo, ni el camino de la verdad mencionado por Jesús, y, además, porque no entendían al Mesías. Y como nunca le habían visto, ni habían estado en su compañía, cometieron el error de aferrarse al mero nombre del Mesías, mientras se oponían a su esencia por todos los medios posibles. Estos fariseos eran tosudos y arrogantes en esencia, y no obedecían la verdad.
El principio de su creencia en Dios era: por muy profunda que sea tu predicación, por muy alta que sea tu autoridad, no eres Cristo a no ser que te llames el Mesías. ¿No es esta creencia absurda y ridícula? Amén. 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 Con la palabra de Dios entendí que la causa principal de la resistencia y condena de los fariseos al Señor Jesús era su naturaleza de odio por la verdad y hostilidad a Dios. No temían a Dios ni buscaban la verdad en absoluto. Les resultaba evidente que las palabras y la obra del Señor Jesús tenían autoridad y poder, pero como eso no encajaba con sus nociones, negaban, rechazaban, difamaban y condenaban al Señor Jesús. Y al final terminaron crucificándolo. Sí. Sobre la obra de Dios en los últimos días, los pastores del mundo religioso actual también se aferran obstinados a las nociones religiosas, sin importar cuánta verdad exprese Dios Todopoderoso ni cuánta autoridad tengan sus palabras. Si eso no se ajusta a sus nociones, se resisten y lo condenan frenéticamente, y difunden rumores para impedirnos estudiarlo, con la esperanza de controlarnos por completo y evitar que lo escuchemos y recibamos al Señor. ¡Qué crueles son! Sí. ¿No es esta la misma esencia que la de los fariseos que se resistían y condenaban al Señor Jesús? Se resisten a Dios incluso con más severidad que los fariseos. Sí. Malinterpretan las palabras del Señor con el pretexto de guardarse de falsos cristos. Se resisten a Dios Todopoderoso e impiden que la gente reciba al Señor. Arruinan las oportunidades de la gente de entrar al reino de los cielos. Eso es. Temen que si la gente sigue a Dios Todopoderoso, nadie los idolatre a ellos. Para conservar su estatus y su medio de vida, difunden todo tipo de calumnias, falsedades y blasfemias contra Dios, lo que indica totalmente que son unos siervos del mal que odian y se resisten a Dios. Sí. En los últimos días, Dios obra encarnado y se revela la naturaleza de resistencia a Dios de los pastores y ancianos religiosos. Sino, ¿de qué modo podríamos discernir a estos fariseos? Exactamente. También vi que, como la esencia de los anticristos del mundo religioso es el odio por la verdad, sin importar en qué era o lugar aparezca y obre Dios, siempre lo rechazan y se resisten a Él. Esto cumple la profecía del Señor Jesús. Porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Ujú. Entendí esta cuestión. Ya no estaba confundida y decidí enseñar debidamente a mi madre cuando llegara a casa. Cuando llegué, mi madre se enojó mucho al saber que no había mirado el video que me envió. Y sin tiempo de explicarle, me preguntó reiteradamente por qué no lo miré. En respuesta le pregunté: Dios Todopoderoso habla muy claro, pero tú no buscas ni estudias. ¿Por qué miras estos videos blasfemos? Mas se enfureció y me acusó de tener creencias equivocadas. Me entristeció mucho que ella se enojara tanto. Mi madre se empeñaba tanto en impedirme creer en Dios Todopoderoso porque se había dejado engañar por los rumores del pastor. Esto me hizo odiar todavía más a los pastores. Eran tal como dijo el Señor Jesús cuando maldijo a los fariseos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Cierto. Luego, insté a mi madre a que escuchara las palabras de Dios, no las de la gente. Si no, podría perder la salvación de Dios. Añadí que jamás dejaría de creer en Dios Todopoderoso. Amén. Como yo no tenía intención de renunciar, mi madre pasó a tener un tono preocupado y me pidió que dejara de asistir a reuniones y de creer en Dios Todopoderoso. Traté de hablar con mi madre por todos los medios, pero no escuchaba lo que le decía y alegaba que no podía admitir que hubiera regresado el Señor. Al rato, se tapó la cara y se puso a llorar. Me sentí muy mal cuando empezó a llorar. De niña, mi mayor temor
era verla llorar y entristecerla. A ojos de mi madre, siempre había sido una hija obediente, pero ahora se preocupaba y se sentía mal por mi culpa. Quizá sería mejor oírla y no asistir a reuniones por el momento. Pero pensándolo bien, desde que creo en el Señor, siempre priorizaba el servicio a la iglesia sobre mis asuntos. Ahora que había aceptado la nueva obra de Dios, era más importante que nunca priorizarlo a Él. Sí. Al no comprender mucho la verdad, necesitaba aún más las reuniones. Sin ellas no podría recibir la ayuda y el apoyo de mis hermanos. ¿Qué haría si era tentada y no lo soportaba? Exactamente. Sin embargo, si no dejaba las reuniones, me resultaba un tormento ver a mi madre así de triste todos los días. Atrapada, oré a Dios para pedirle que me guiara para elegir lo que era correcto. En mi reunión de esa noche, le conté mi estado a una hermana, y ella me envió un pasaje de la palabra de Dios. Cuando Dios obra, se preocupa por la persona y la escudriña. Y cuando la favorece y aprueba, Satanás sigue de cerca, intentando embaucar a la persona y hacerle daño. Si Dios desea ganar a esta persona, Satanás hará todo lo que pueda para estorbarle usando diversas tácticas malvadas para tentarle, para alterar y socavar la obra de Dios, con el fin de lograr su objetivo oculto. ¿Cuál es este objetivo? No quiere que Dios gane a nadie. Él quiere robar la posesión de aquellos a los que Dios desea ganar. Quiere controlarlos, hacerse cargo de ellos, para que le adoren y se le unan para oponerse a Dios. ¿Acaso no es esta su siniestra motivación? Amén. Amén. Luego ella me dijo: en cuanto a lo que te pasa, desde fuera puede parecer que es tu familia la que te perturba y obstaculiza, pero detrás está la manipulación de Satanás. Es una batalla espiritual. Sí. Dios viene encarnado en los últimos días a salvarnos, pero Satanás no quiere que ganemos la salvación de Dios y utiliza a quienes nos rodean para que nos perturben y obstaculicen, para que neguemos y traicionemos a Dios, y al final se apodera de nosotros y nos arrastra al infierno con Él. Correcto. Como ahora, que acabas de aceptar la obra de Dios de los últimos días y Satanás te ataca y perturba por medio de tu madre para que la obedezcas, renuncies a tu fe en Dios y pierdas su salvación. Esta es la siniestra intención de Satanás. Sí. Debemos descubrir las trampas de Satanás y ampararnos en Dios para mantenernos firmes. Amén. Amén. Piensa en Job. Cuando Satanás utilizó las quejas de su esposa para que él renunciara a Dios, Job mantuvo su fe y obediencia a Dios, fue firme en su testimonio y humilló a Satanás. Amén. Al final, la fe de Job ganó la aprobación de Dios. También nosotros necesitamos fe para mantenernos firmes y no caer en las trampas de Satanás. Cierto. Fue muy emocionante lo que me habló mi hermana sobre la palabra de Dios. Tras aceptar la obra de Dios de los últimos días, afrontaba muchos obstáculos a cada paso. Y es que detrás había una batalla espiritual. Satanás sabía que yo le hacía caso a mi madre, por lo que la utilizó para perturbarme, para llenarme de nociones y falacias, para difundir rumores para engañarme y para forzarme a abandonar a Dios Todopoderoso. Las intenciones de Satanás son muy insidiosas y malvadas. No podía dejarme engañar por Satanás. Eso Amén. es. Decidí que, sin importar cómo me perturbara mi madre, continuaría creyendo en Dios y reuniéndome con mis hermanos para buscar y comprender la verdad. Gracias a Dios. Con su perturbación y sus impedimentos, en realidad viste claras algunas cosas y adquiriste discernimiento. ¿Te beneficiaste? Sí. Los días posteriores, mi madre parecía triste, suspiraba siempre y, como yo me reunía por internet, era brusca conmigo. Aún me sentía un poco limitada al ver así a mi madre. Pero sabía que no podía ceder en la cuestión de la fe en Dios Todopoderoso. Amén. Recordé unas palabras de Dios. Debes poseer mi valentía dentro de ti y tener principios ante seres queridos sin fe en Dios. Además, no puedes ceder a ninguna fuerza oscura por mí.
Confía en mi sabiduría para andar en la senda perfecta. No dejes que triunfen los planes de Satanás. Amén. Las palabras de Dios me aclararon considerablemente las ideas. Vi que me habían sobrevenido las tramas de Satanás. Satanás veía que yo mantenía mi fe en Dios, así que seguía utilizando a mi madre para perturbarme, y así no podía estar tranquila en las reuniones. Tenía que ampararme en Dios para vencer la tentación de Satanás y humillarlo por completo. Sí. Luego de eso, hablaba activamente con mi madre todos los días, con mi interés y atención habituales. Pero trataba de evitarla en las reuniones y al leer la palabra de Dios. Poco a poco mi madre dejó de meterse tanto en mi fe en Dios. Y no decía nada cuando me veía reunida por internet. Le estaba muy agradecida a Dios por guiarme para vencer la tentación de Satanás. Gracias a Dios. Cuando vemos las cosas claras y entendemos las tramas de Satanás, es difícil que nos sintamos perturbados. Exacto. Pero tiempo después mi padre y mi hermano se enteraron de que creía en Dios Todopoderoso y trataron de hacerme volver a su religión. Un día mi hermano enojadísimo me acusó. ¿Por qué eres tan terca? Mamá está preocupada y triste por tu fe en Dios. ¿Cómo puedes vivir con eso? La familia entera discrepa de tu fe en Dios Todopoderoso. ¿No puedes renunciar a ella y hacer felices a papá y a mamá? Ofendida por los malentendidos y acusaciones de mi familia, yo no pude contener las lágrimas. Quería contarles todo lo que había aprendido de mi fe en Dios Todopoderoso, pero me acusaban y reprendían con cada una de sus palabras. No pude evitar sentirme algo débil. Clamé en silencio a Dios para pedirle fe para mantenerme firme. Después de orar, recordé que el Señor Jesús dijo: «El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí». En verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por la causa del reino de Dios, que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Mi familia obstaculizaba mi fe en Dios. Si quería seguirlo, tenía que elegir. No podía dejar de seguir a Dios por los impedimentos y la incomprensión de mi familia. Cierto. Me acordé de Pedro. Cuando seguía al Señor Jesús, también sus padres lo persiguieron y obstaculizaron. Aún así, optó por seguir al Señor sin dudarlo. Él amaba a Dios más que a nada, y yo debía seguir su ejemplo. Amén. Amén. Me sentí algo más tranquila al recordarlo. Quería hablar con ellos como es debido, para advertirles que el Dios Todopoderoso en quien yo creía era el regreso del Señor Jesús. Pero mi padre y mi hermano no me dejaban y se empeñaban en que volviera a su iglesia. Me sentí desamparada. Al recordar cómo mi familia me impedía creer en Dios, también me acordé de que desde niña mis padres y mi hermano me habían tenido cariño y amor. Ahora me reprendían y me acosaban. Era doloroso. ¿Por qué era tan difícil creer en Dios? Realmente no sabía qué otra cosa harían para obstaculizarme. ¿Qué debía hacer yo? Recordé de pronto un pasaje de las palabras de Dios. En esta etapa de la obra se nos exige la mayor fe y el amor más grande. Podemos tropezar por el más ligero descuido, pues esta etapa de la obra es diferente de las anteriores. Dios perfecciona la fe invisible e intangible de la humanidad. Lo que Dios hace es convertir las palabras en fe, en amor y en vida. La gente debe ser refinada cientos de veces y tener más fe que Job. Deben soportar un sufrimiento increíble y todo tipo de torturas, sin dejar jamás a Dios. Cuando son obedientes hasta la muerte y tienen una gran fe en Dios, entonces esta etapa de la obra de Dios está completa. Amén. Amén. Con las palabras de Dios entendí que mi familia me acosaba, pero Él había permitido este entorno para mí a fin de dotarme de la verdad y de discernimiento y de perfeccionar mi fe. Sí.
Una y otra vez mi familia me impidió creer en Dios y aunque me sentía triste y débil, Dios no me había abandonado y me dirigía y guiaba con sus palabras, con lo que pude mantenerme firme ante los impedimentos familiares. Tras pasar por ello, comprendí algo de la verdad. Discerní la esencia de la resistencia de los pastores hacia Dios y las siniestras intenciones de Satanás y aumentó mi fe en Dios. Amén. Gracias a Dios. La obra de Dios es muy sabia y práctica. Amén. Amén. Sin importar qué dificultades afrontara, no tendría que preocuparme ni temer. Creía que, si verdaderamente me amparaba en Dios, Él me dirigiría y guiaría. Gracias a Dios. Al pensarlo, se reforzó todavía más mi deseo de seguir a Dios. Gracias a Dios. Cuando comprendes la verdad, tienes confianza y fortaleza. Sí. ¿Se relajó después la actitud de tu familia hacia tu fe en Dios Todopoderoso? No. Al ver reforzada mi fe en seguir a Dios, buscaron otro modo de perturbarme. Un día, mi padre llamó con fuerza a mi puerta, y en cuanto la abrí, dijo mi madre llorando: «Cariño, deja de creer en Dios Todopoderoso. Escucha al pastor. ¿No es lo mismo si crees en el Señor en la iglesia?». Verla así me enojó, y también me causó una profunda tristeza. Mi madre, frente a la verdad de Dios Todopoderoso, no mostraba actitud de búsqueda o aceptación. Hacía caso al pastor y consideraba verdad sus palabras. Rechazó la salvación de Dios en los últimos días y se esforzaba por impedirme seguir a Dios. Veía que mi madre no era alguien que creyera sinceramente en Dios, seguía a la gente. Eso es. En los últimos días la verdad de Dios Todopoderoso revela a todo mundo. El trigo y la cizaña se separan como los verdaderos y falsos creyentes. Aunque éramos familia, tomamos sendas distintas por nuestras diferentes actitudes hacia la verdad. Si mi madre no aceptaba la obra de Dios de los últimos días, entonces ella y yo íbamos por sendas distintas. Ahora tenía que defender mi postura, no dejarme gobernar por las emociones y ampararme en Dios para mantenerme firme. Amén. Amén. Así pues, me calmé y le dije a mi madre: como creyentes, ¿no anhelamos la venida del Señor? El Señor ya ha vuelto y ha comenzado la obra del juicio de Dios en los últimos días. Espero que tú también lo estudies y no siempre escuches las palabras del pastor. Si perdemos la salvación de Dios en los últimos días, perdemos toda ocasión de salvarnos. Sí. Mi madre, por un momento enmudeció, pero mi padre se enojó y me contestó: «Te tengo una pregunta. ¿Dejarás de creer en Dios Todopoderoso?». Lo miré y decidida respondí: «No». Tuve una profunda sensación de paz y seguridad con esta respuesta. Finalmente había expresado una postura firme. Amén. Gracias a Dios. Mi papá se enojó aún más y muy serio me dijo: «Eres mayor ya, como para que yo te controle. Elige tu propia senda, asegúrate de no lamentarlo después». Con las palabras de mi padre comprendí que me había hecho mayor y ya era hora de responsabilizarme de mi vida. Ya había aceptado la obra de Dios de los últimos días y seguido las huellas de Dios, así que debía seguir mi senda sin dudarlo. Sí. Posteriormente, mis padres dejaron de entrometerse en mi fe en Dios. Aprendí a discernir por la perturbación de mi familia y sentí que de verdad Dios es omnipresente y sabio. Vi que Satanás es despreciable y malvado. Y sentí de veras que Dios es mi apoyo. Amén. Amén. Ahora quiero buscar correctamente la verdad y seguir a Dios hasta el fin. Gracias a Dios.